Gracias te damos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Te damos gracias, Padre amado, por lo bueno que tú has sido, mi Rey. Alabado y exaltado sea, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Puede sentarse, amado hermano. Gloria a Dios. Dios ha sido tan bueno. Gloria a Dios. Así de que seguimos, amado hermano, dando esas enseñanzas que a las cuales son doctrinas, amado hermano, en las cuales Dios de la gloria nos gozamos. Hoy en esta preciosa noche o preciosa tarde vamos a dar, gloria a Dios, lo que es el arrepentimiento. Gloria a Dios. Si nosotros nos damos cuenta en la Escritura, el arrepentimiento es presentado, oh alabado sea vuestro Dios, como un paso necesario para entrar al reino de los cielos. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que es necesario. Vamos a ver lo que dice en Mateo 3, gloria a Dios, 3:8. Aleluya. No cierre su Biblia, que lo vamos a andar ahí buscando en las Sagradas Escrituras. 3:8. ¿Lo tenemos? Amén. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Gloria a Dios. Nosotros nos damos cuenta, amados hermanos, gloria a Dios. Y vemos, gloria a Dios, hermanos. Por eso su palabra dice, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero vemos lo que es el arrepentimiento, gloria a Dios. El arrepentimiento en sí, amados hermanos, no es una obra, pero es inevitable, amados hermanos, el arrepentimiento es algo que, gloria a Dios, que el cristiano o el que ha aceptado al Señor Jesucristo o aquel que va a aceptar al Señor Jesucristo, el arrepentimiento quiere decir darle la espalda al pecado. Oh, gloria a Dios, darle la espalda al pecado. O sea, darle la espalda a las cosas desagradables que son hacia Dios. ¿Por qué? Porque en las Escrituras el arrebatamiento está ligado con la fe. La fe, amados hermanos, es volverse a Dios. O sea, le das la espalda al pecado, todo aquello, tú te arrepientes, le das la espalda al pecado y entras a la fe, que la fe es volverse a Dios. Entonces nosotros nos damos cuenta y vamos a ver otro versículo más. Miremos en gloria a Dios en Lucas 5:32. Lucas 5:32. Gloria a Dios. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Gloria a Dios. Si nosotros nos damos cuenta, amados hermanos, Lucas 5:32, la palabra de Dios dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces la Biblia a nosotros esto nos lo deja muy claro.
no ha venido a llamar a justos, sino amados hermanos, a los pecadores. No ha venido a llamar a justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Entonces esto es muy claro, que Él ha venido a aquellos, gloria a Dios, que de cierta manera están, hermanos, en pecado y hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse, hay que darle espalda al pecado y volverse a Dios. Entonces vemos en el 11:8, en Hechos 5:31. Vamos a ir viendo para que nos demos cuenta y vayamos entendiendo lo que la Escritura a nosotros nos habla. O sea que esto no es palabra de hombre, no es que el hombre venga y traiga esto, sino es que están en las Escrituras. Hechos, gloria a Dios, 5:32, 5:31, perdón. Hechos 5:31 dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces nos damos cuenta que aquí vuestro Dios es muy claro y está hablando, amados hermanos. Está hablando que este Dios que es exaltado, que hay que exaltarlo de esta manera. De esta manera, como les he dicho, simple y sencillamente, darle la espalda al pecado, alabar a Dios y adorarlo a Dios. ¿Por qué? Porque cuando le damos la espalda al pecado, eso quiere decir que usted y yo nos volvemos a Dios. Entonces, de cierta manera, vemos ahí mismo en Hechos 11:18. Aquí vamos a ir viendo y de cierta manera vamos a ver que no solo a Israel le da el perdón. O sea, no solo a Israel le habla que venga al arrepentimiento. Hechos 11:18. Miren, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Nos damos cuenta que no solo a su pueblo Israel le estaba hablando, sino que también nos habla a nosotros, los gentiles, que nosotros lleguemos a ese arrepentimiento, para que nosotros también, amados hermanos, tengamos esa vida y esa vida eterna con Él. Porque no va a haber otra manera o otra forma de cómo Dios de la gloria podamos tener vida. Y no es solo para su pueblo, sino que para nosotros, que nosotros somos los gentiles. ¿Por qué? Porque dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y dice que nosotros los gentiles que le recibimos, gloria a Dios, alcanzamos también esa vida. Entonces, si nosotros nos damos cuenta aquí, amado hermano, nos habla también a nosotros. Entonces, la idea es, oh Dios de la gloria, que se transmite el arrepentimiento, es la necesidad de una conversión a Dios, e incluye el cambio de manera de pensar, de sentir y de actuar. ¿Por qué? Porque debe haber un cambio, porque
los pensamientos de Dios no son los de nosotros. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, no es lo que yo piense, lo que usted piense, es lo que dice las Escrituras. El sentir, amado hermano, y el actuar. No es, amado hermano, como nosotros queramos actuar, sino que la misma Biblia a nosotros nos declara cómo nosotros debemos de actuar. Entonces, aleluya, gloria a Dios, alabado sea vuestro Dios Todopoderoso. Entonces nosotros nos damos cuenta en cuanto, amados hermanos, debe de haber un cambio en la manera de pensar, porque ya no vamos a pensar como lo éramos tiempos atrás, que no teníamos a Dios en vuestro corazón o no nos habíamos arrepentido. Entonces en esto debe de haber una forma. El arrepentimiento, amados hermanos, implica una transformación, gloria a Dios, a las apreciaciones que se ha tenido acerca de Dios. Gloria a Dios. El pecado, nosotros nos damos cuenta, el pecado en sí mismo. Nosotros en este caso, nosotros vemos la parábola, gloria a Dios, del hijo pródigo. El hijo pródigo regresó a casa marcado inicialmente por un cambio y por una manera de qué, amados hermanos, de pensar. ¿Qué dice? Vamos a ver Lucas 15, 17 y 19. Lucas 15, del 17 al 19. Si alguien lo quiere leer, lo puede hacer con todo gusto. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y volvido en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces nos damos cuenta. Si nosotros vemos lo que dice en el 17, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Gloria a Dios. Pero ¿por qué? Si nosotros nos damos cuenta, amados hermanos, él se daba cuenta que volviendo en sí, se daba cuenta, es decir, que él recuperó la conciencia y vino a él pensar de que él estaba mal. Entonces él se da cuenta, y la conciencia, al darse cuenta de que su pecado a él lo había dejado en bancarrota, que ese pecado lo había dejado en bancarrota, en el cual él estaba pidiendo comer la comida que le daban a los cerdos. Y para los Israel, el cerdo es un animal impuro. Es lo peor que podía pasarle a este joven. Pero nos damos cuenta que al viento pensar más en claridad, que llegar a una condición, él se da cuenta
de esa condición en la que él había caído. Pero a él, al pensar eso, a él lo hizo volver. A él lo hizo volver, oh Dios, de la gloria. Y entonces nosotros nos damos cuenta, él se convirtió en un candidato o un personaje para la salvación. ¿Por qué para la salvación? Porque si nosotros vemos el 18, me levantaré, iré a mi Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces de esa manera él lo hizo de pensar lo que había hecho, ¿verdad? Amén. Se había gastado toda la herencia que le había dado el Padre y llegó hasta lo más bajo. Entonces él reconoció y dijo en su pensar: de mañana me levantaré e iré y le diré a mi Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. ¿Qué está diciendo? He pecado contra Dios y he pecado contra ti. Entonces, el hebreo en su pensar reaccionó y volvió y llegó a ese arrepentimiento. Gloria a Dios. Que la misma palabra, lo mismo lo hizo pensar diferente, pensar que no estaba bien las cosas que él estaba haciendo. Entonces vemos en el 19: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces nosotros nos damos cuenta y él dice: ya no soy digno de ser tu hijo, hazme como a uno de tus ¿qué? Jornaleros. Pero gloria a Dios, hermanos, cuando en sí aquel hombre o aquella mujer ha caído en el pecado, le ha dado la espalda a Dios, puede volverse a Él. Dios lo va a perdonar, porque mismo su palabra dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado, dice, y limpiarnos de toda maldad. Entonces eso lo tendrá en primera de Juan 1:9. Entonces, amado hermano, vemos la manera de pensar de este joven. Gloria a Dios. Vimos la manera de pensar, y esa debe ser la manera de pensar de todas aquellas personas o de todos aquellos, amados hermanos, arrepentirse si están en pecado. Aunque estemos dentro de la iglesia, si están en pecado, saben que no están haciendo las cosas bien, están haciendo cosas agradables ante Dios, pueden volverse a Dios. Hay que cambiar la forma de pensar, pedirle a Dios: Señor, ayúdame a aclarar la forma de pensar, para que yo pueda pensar bien, porque yo quiero tener la salvación. ¿Queremos ser salvos? Ahí está. Ese es el cambio, y ese cambio lo hizo este joven. En cuanto al cambio de la manera de sentir, la Biblia enseña que cuando produce un verdadero arrepentimiento, acontece una conmoción emocional en la persona. Y cuando eso, amado hermano, existe en ese verdadero arrepentimiento, nos damos cuenta que entonces nadie puede arrepentirse y seguir frío como una piedra. Porque entonces ese arrepentimiento sale de un corazón sincero. Entonces va a haber un cambio. Ya no vamos a hacer lo mismo. No va a ser algo que fue por emoción. No. Porque mucho cuando es por emoción, hermano, de nada sirve. Sino que tiene que ser de un corazón puro y sencillo. Y de cierta manera, abramos la Biblia en Mateo 26:75. Mateo 26:75.
Entonces, Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Nos damos cuenta, amado hermano, que muchos hacen un arrepentimiento y a veces es nomás por emoción. Pero aquí nos damos cuenta que el Señor de cierta manera nos conoce bien a cada uno de nosotros, y Él quiere que lleguemos a ese arrepentimiento sincero, a esa manera de sentir, así como le pasó a Pedro. Pedro se acordó que Dios le había dicho: antes de que cante el gallo 3 veces, tú me negarás. Él lo sintió y lloró amargamente, y yo me imagino que se arrepintió y volvió y le dijo: Señor Jesús, oh Dios mío, perdóname. Y yo, ahí está, amado hermano. Tiene que haber un arrepentimiento verdadero. ¿Qué dice en Corintios, 2 de Corintios 7, 9 al 10? Vamos a estar así viendo la Biblia en esta enseñanza. 2 de Corintios 7, del 9 al 10. Si alguien lo quiere leer, gloria a Dios, lo puede hacer. Gloria a Dios. Dice la palabra: ahora me gozo, no porque haya sido contristado, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, mire lo que vemos aquí. De cierta manera vemos el arrepentimiento se refiere al apartarse de los pecados y restaurar esa vida, oh Dios de la gloria, personal con vuestro Dios Todopoderoso. Eso es lo que nos quiere decir, gloria a Dios, en el 9, ahora el 10. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque la tristeza que es según Dios, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Entonces, de cierta manera, el arrepentirse, apartarse para Dios, venir a la relación que uno tiene con Él, sabe, amado hermano, es para salvación de nosotros mismos. No es de nadie más. Entonces, de cierta manera, para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce. ¿Qué produce la tristeza del mundo? La tristeza del mundo produce muerte espiritual. Y ese es el problema que hay hoy en día. Entonces, para nosotros no debe de ser tristeza venir y arrepentirse, sino es para salvación, es para vida eterna, para que tengamos vida. El mundo, hermanos, tristeza es la muerte espiritual. Entonces nosotros nos damos cuenta de que Dios quiere lo mejor de nosotros, quiere lo mejor, el sentir, y esto es el sentir que le estoy hablando. El arrepentimiento es un sentir de volverse a Dios, de volver a tener esa relación íntima que uno tenía con Dios. La debe uno de sentir aquí, amado hermano. Y si uno no la tiene, volverse a Él, hacerlo.
Eso necesitamos. Pero para el mundo el arrepentimiento es tristeza porque muerte espiritual. Para nosotros no. Para nosotros debe ser gozo, alegría, porque nos arrepentimos y nos perdona aquel que nos ha llamado. Quizás me saca del tema, pero a usted y a mí no nos ha llamado el hombre, ni el pastor, ni nadie. Nos ha llamado Dios al arrepentimiento. Pasamos a ser hijos de Dios porque usted no es hijo del pastor ni de nadie más. Nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Le digo, quizás me estoy saliendo del tema. A usted no lo va a salvar el pastor. El que va a salvar es Dios. Y por eso es que nos llama al arrepentimiento. Y no nos debemos de avergonzar. Porque la palabra de Dios es verdadera y es eficaz y nos limpia. Nos lava la palabra. Entonces es por eso, amados hermanos, es parte de la doctrina que estamos hablando, de venir al arrepentimiento. En cambio, la forma de actuar, nos damos cuenta del otro punto que vemos, el arrepentimiento es la frontera entre una vida disipada y una vida consagrada a Dios, que da frutos dignos de arrepentimiento. O sea, yo quiero que me entienda, ¿qué quiero decir una vida disipada y una vida consagrada? Le quiero decir, una vida disipada es aquella vida que no está consagrada a Dios. Y la que está consagrada a Dios es una vida que está buscando de Dios, que está consagrando. Entonces nos damos cuenta, gloria a Dios. Y esa vida, si usted se da cuenta, esa vida consagrada a Dios, de ese arrepentimiento, por eso actuamos de esa manera. ¿Saben por qué, amado hermano? Porque damos frutos. Damos esos frutos nosotros, damos buenos frutos. No vamos a dar malos frutos. ¿Por qué? Porque de vuestro corazón van a salir esos frutos buenos, al igual que los demás. De su corazón van a salir van a emanar esos frutos también malos. Pero ¿qué podemos dar nosotros? Los frutos buenos. Cuando venimos a ese arrepentimiento y es otra forma de actuar. Entonces, las escrituras hacen un énfasis en la verdad, amados hermanos, de que el verdadero arrepentimiento debe mostrarse. Debe mostrarse, ¿por qué? Por los hechos. ¿Qué dice Mateo 3, 7 y 8? Por eso lo estoy llevando a la escritura para que veamos, amados hermanos. Esta enseñanza es algo precioso, hermano. Es algo precioso. Mateo 3, 7 al 8. Ya lo leí. Pero mire, el 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía que generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, hermanos, nosotros nos damos cuenta aquí. ¿Por qué? Porque nuestro Dios les hablaba así a ellos, porque los fariseos eran una pequeña secta legalista. Y entonces nosotros vemos, gloria a Dios, alabado sea vuestro Dios todopoderoso. Aunque no eran muchos, amado hermano, pero de cierta manera, hermanos, si nosotros nos damos cuenta de la manera que ellos actuaban, y la manera de actuar de nosotros debe de ser una manera diferente. En cambio,
Si nos damos cuenta, los fariseos, nos damos cuenta que fueron una generación de conmemorativos en el desarrollo de usar ellos la tradición humana, la cual, oh gloria a Dios, hoy en día no la debemos de usar. Porque si nosotros nos damos cuenta, eran conocidos como nacidos de sobrenaturales. Estos, amados hermanos, saduceos, negaban, amados hermanos. Ellos de cierta manera negaban, gloria a Dios, las cosas sobrenaturales, por ejemplo, como la resurrección. Y eso es algo que debe estar en la doctrina de nosotros. Pero aquí estamos hablando del arrepentimiento. Entonces el ser humano de cierta manera tiene que arrepentirse. De cierta manera el ser humano tiene que ver su manera de actuar, de enseñar aquellos frutos, de que tuvo un verdadero arrepentimiento sincero. Gloria a Dios. Entonces vemos ahí mismo en Mateo 7, 21, 23. Mateo 7, del 21 al 23. Por eso nosotros podemos encontrar: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está donde está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces nos damos cuenta que aquí, amados hermanos, Él está enseñando de qué manera nosotros debemos actuar. Eso es, y de la manera de como nosotros vamos a actuar, van a salir aquellos frutos de nuestro corazón, aquellos frutos de cuál fue el arrepentimiento sincero, verdadero. Entonces eso quiere decir que si salen buenos frutos, es porque de cierta manera tenemos una buena intimidad, una buena relación con Dios, estamos consagrados a Él. De otra manera, no van a salir frutos buenos. Porque muchos podrán estar sentados dentro de la iglesia y dirán: Señor, Señor. El problema es que uno mismo tiene que analizarse cómo estamos. Yo no puedo analizar a nadie más. Yo mismo me puedo analizar, pero hay alguien que sí nos analiza y sí nos conoce verdaderamente cómo estamos. Se llama Jesucristo. Es Él. Nadie más. Entonces, vean lo que dice en Apocalipsis 2.5. Gloria a Dios. 2.5. Apocalipsis 2.5. Gloria a Dios. Pues tenemos el último libro. Mire, y esa es la manera de que como el ser humano debe de actuar. Debe de actuar. Apocalipsis 2.5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y ya las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieras arrepentido, ¿ve? O sea, mire, reconozcamos pues más que nada dónde le hemos fallado al Señor, en qué es lo que hemos caído.
Y vamos a actuar de esta manera, porque estamos hablando de actuar. Vamos a actuar reconociendo que hemos caído, reconociendo, amados hermanos, Dios de la gloria, y llegar a Él. Señor, yo aquí estoy, mira, vengo arrepentido por esto y esto. Ayúdame. No hay otra manera, porque entonces Él dice, vengo pronto. ¿Y va a quitar qué? Pues si no vendré pronto, y quitaré tu candelero del lugar. Entonces hay que reconocer y hay que ir. Esa es la actuar, reconociendo donde hemos fallado al Señor Jesucristo, y llegar a Él, ¿verdad? ¿Estamos correctos? Dice, para que se produzca un arrepentimiento legítimo, deben presentarse los cambios, los tres aspectos señalados, los cuales nosotros acabamos de ver de manera simultánea. Si hay un cambio en las acciones, pero no en el pensamiento y en el sentir, tan solo se ha producido una reforma religiosa, ese es el problema. No es una conversión. Si hay un cambio en los sentimientos, pero no en la forma de actuar, entonces, y no en la forma de pensar, solo se ha producido un remordimiento. Y eso no queremos nosotros, hermanos. Si hay un cambio en el pensamiento, pero en el actuar o en el sentir, solamente se ha, amados hermanos, se ha producido una persuasión intelectual. O sea que en nosotros tiene que haber de manera, en el arrepentimiento, debe de haber de manera un cambio en la manera de pensar, de sentir y de actuar. Entonces, el arrepentimiento es un don de la gracia de Dios. Concede de acuerdo a su libre voluntad. Él es aquel que quiera, nadie es forzado, amado hermano. Yo creo que ya leímos Hechos 5:31, ¿verdad? Gloria a Dios. Es lo que nosotros vimos ese rato. Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, hermanos. Entonces vemos, gloria a Dios. Y de cierta manera, no solo a Israel, sino que también en el 11:18 nosotros vimos lo que dice la palabra. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, ¿verdad? O sea, hay dos versículos de la Biblia para que vayamos entendiendo. Nosotros no somos israelitas, como muchos dicen, somos una ramita. No. Nosotros somos los gentiles y por misericordia de Él es que alcanzamos la salvación. Seguimos siendo, la Biblia habla eso, no habla otra cosa. Ahora, si la Biblia nos dijera esto, lo que le estoy diciendo, lo que muchos dicen que son, cambian las cosas, pero yo no he encontrado un versículo en la Biblia así. Quizá me salga de esto, pero por eso en su segunda venida Jesucristo llega a su pueblo Israel. Pero eso no quiere decir que nosotros no seamos pueblo de Él. Sí pasamos a ser pueblo de Él. Sí pasamos también a ser hechos hijos de Él, por misericordia. Porque también para nosotros, para que tengamos vida, lo dice aquí donde leímos en Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida.
Arrepentimiento para salvación, para vida. Porque si tenemos vida vamos a tener salvación. Entonces nos damos cuenta. Segunda de Timoteo 2:25. Ya vamos a terminar, hermanos. Segunda de Timoteo 2:25. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo. Que con mansedumbre corrija lo que se opone. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. O sea, vemos, Dios es muy claro. Dios nos habla que con mansedumbre corrijamos a lo que se opone. Y eso pasa muchas veces, hermano. Eso ha pasado con gente que a veces se da cuenta, vemos con gente que nos usamos allá afuera. A mí me ha pasado. Dice, no, que la escritura fue hecha por los hombres. Yo les digo, no, es inspiración de Dios. Dice en Timoteo, a nosotros nos habla en segunda de Timoteo 3:16, la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar y para redarguir, para corregir, instruir. Es inspirada. Entonces, hay que explicarles eso. A mí me ha tocado explicar eso. Pero gloria a Dios, amado hermano, pero hay que hacerlo con mansedumbre. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de lo que se opone, quizás Dios, amado hermano, quiera concederle a ellos también el arrepentimiento. Pero cuando ellos conozcan la verdad, si ellos la quieren conocer. Entonces nosotros nos damos cuenta. Pero además el arrepentimiento es una responsabilidad que Dios ha demandado, amados hermanos. Que Dios demanda a todo ser humano. No nada más a los que estamos aquí, no nada más a poquitos. Y ahorita lo llevo al texto bíblico donde dice eso. Hechos 17:30. Para que veamos. Hechos 17:30. Dios demanda a todo ser humano. Miren lo que dice 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, fíjese, ahora, no dice mañana, no dice que ayer, ahora, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Está diciendo ahora, ¿verdad? O sea, está hablando en el presente. Entonces, no estamos hablando nosotros nada más por querer hablar o decirlo. No, sino hay bases bíblicas de lo que nosotros hablamos. De manera que si alguna persona no se arrepiente, amados hermanos, resulta culpable de esa rebeldía. Entonces nosotros nos damos cuenta ante Dios y reo de la eterna condenación que hay para ellos si no se arrepienten. Pero si al contrario se arrepiente, debe alabar a Dios, quien es el único que puede conceder gracia y experimentar el arrepentimiento, amados hermanos. ¿Para qué? Para vida. Aleluya, gloria a Dios. Ese es vuestro Dios, amado hermano. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Yo creo que esto quedó bien claro. Si hay alguna dudita, pues después podemos platicarlo conforme a la Biblia, amados hermanos. Porque todo tiene que ser conforme a las Escrituras. Padre,
Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, papá, oh Dios mío, por permitirnos dar estas enseñanzas, Padre amado, la cual, Señor, es doctrina tuya, Padre amado, doctrina que hay en la Biblia, Señor, que ha dejado para nosotros, Padre. Mira, Señor, si alguno que está en las redes sociales, si alguno le está mirando, Señor, oh Dios mío, toque ese corazón de que se arrepientan, Padre, se vuelvan a ti, papá, oh mi Dios amado. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Oh mi Dios, alabado y exaltado seas, Padre. La honra y la gloria es para ti, papá. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Enséñanos más y más a cada día, papá, para poder enseñar tu doctrina, tu palabra, Padre amado, Dios mío, que lo hacemos de corazón, Señor, oh Dios que estás en gloria. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Ahora, Padre, vamos a pasar, retirarnos, pidiéndote, Señor, que tú nos guardes. Guarda a cada uno de los que estamos en este lugar. A cada, Señor, cada uno de los que no vinieron. A cada uno de vuestra familia. Se encuentre, Padre amado, donde se encuentre, Señor. Yo te ruego y te suplico que lleguen a ese arrepentimiento verdadero, Padre. Que tú toques ese corazón, Señor, porque ellos van a llegar, Señor, tarde o temprano. Yo lo creo y tengo fe que llegarán a ti, Padre Santo. Gracias te damos, mi Rey. Gracias, poderoso. Gracias, Padre amado. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: Amén. Aleluya, gloria a Dios.